Ahora vamos a tener el placer de escuchar también al profesor Manuel Rodríguez Illana. A mí me gustaría aprovechar este momento por no alargar después la despedida y la clausura y agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación, sobre todo en esos debates improvisados que hemos visto que son bastante enriquecedores. Mira, Antonio está allí, se ha quedado allí. Antonio está allí. Que muchas gracias por compartir estos 2 días en los que hemos podido enriquecernos un poco más con el conocimiento de nuestra lengua natural. Lengua natural que, bueno, se ve últimamente y de alguna manera opacada por la preeminencia del debate público que existe sobre el bilingüismo en algunos territorios españoles. A través de estas iniciativas, como las jornadas de hablas andaluzas, debemos de defender la importancia de profundizar en estos conceptos de cultura e identidad andaluza que nos definen. Y bueno, me gustaría terminar con una reflexión a la que ya ayer nuestro alcalde hacía alusión con sus palabras de bienvenida, y es que este tipo de jornadas pues deberían ser de obligado cumplimiento en todos los ayuntamientos andaluces. A continuación voy a pasar a presentar al profesor Manuel Rodríguez Illana. Manuel Rodríguez Illana compagina su labor docente en la enseñanza secundaria en la materia de lengua castellana y literatura, con sus trabajos de análisis ideológico del mensaje de los medios. En esta faceta es autor de una amplia nómina de textos de índole académica y divulgativa, entre los que se encuentran sus libros El españolismo sonriente, Por lo mal que habláis, Andalucía, basurero del Estado español, El esclavo feliz y Mensajes de nueva planta. Asimismo, colabora como articulista para medios como La Otra Andalucía, El Diario.es, La Voz del Sur, Viento Sur o Revista La Columna. Es miembro del Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla y de los grupos de investigación, Lengua y Prensa y Derechos Sociolingüísticos de la Universidad de Málaga. Manuel, tuya es la palabra. Te dejo yo aquí y me voy yo. Me ubico, me voy a centrar. Bueno, voy a ver si me centro de una vez. ¿No se me oye? Se me oye bien, ¿no? Bueno, lo primero, pues, doy las gracias a toda la gente que os habéis congregado aquí. Le doy las gracias encarecidamente a este ayuntamiento, al Ayuntamiento de Coria, porque, como bien acaba de decir Vitoriano, pues esto ojalá todos los ayuntamientos hicieran lo mismo que este, ¿no? Y entonces aplaudo y reconozco aquí públicamente esta iniciativa que tienen y que lleva ya tantas ediciones, ¿no? Y bueno, y agradezco que en esta ocasión pues hayan decidido contar con lo que aquí yo pueda soltar. Bueno, el título de mi... A ver si me hago con esto. Como vemos aquí, el título de esta charla que os ofrezco es El origen colonial de los rasgos que se atribuyen al andaluz, ¿no? Y cuando digo colonial no estoy hablando por decir, no lo digo de una manera frívola, porque claro, yo no puedo analizar el mensaje de los medios de comunicación, de los libros de texto, no puedo analizarlo en vacío. Claro, yo parto de un enfoque, de un prisma, ¿no? Cada cual analiza según sus ideas previas, ¿no? Entonces, aquel o aquella que diga que no tiene ideología, miente. O sea, hay ideología hasta hasta en la forma en cómo se fabrican los retretes, y no es ninguna tontería. Vamos, hay un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, que tiene una conferencia sobre la ideología presente en la forma en la que se hacen los váteres. Pues, contrimás, como podríamos decir, pues no va a haber ideología en la lengua, en lo que se dice sobre la lengua, no solo en lo que se dice explícitamente, sino en lo que se difunde de manera implícita, de manera silenciosa, pero que todo el mundo vamos captando de manera inconsciente, ¿no? Y ya aprovecho una pequeña cuña publicitaria, porque lo que voy a explicar en este rato es parte de un trabajo que tengo aquí que cumple 5 años, que se llama Por lo mal que habláis. Ahí tenéis esa discreta portada del libro, ¿no? Pero que ha cumplido 5 años justo ahora cumple 5 años de que se editó, se hizo la primera edición. Y aunque afortunadamente muchas cosas han cambiado para bien,
y la prueba la tuvimos ayer aquí, ¿no? Con la presentación del primer libro de didáctica del andaluz, ¿no? De uno de los sistemas de escritura para el andaluz. Pero bueno, es verdad que las cosas, yo soy optimista a pesar de todo, pero es verdad que las cosas no cambian de un día para otro. Y bueno, por desgracia, muchas de las cosas que yo detecté en este trabajo de análisis pues están plenamente vigentes, ¿no? Tanto es así que yo, por ejemplo, el año pasado me tocó por primera vez la jefatura de departamento en un instituto donde estuve yo, estuve aquí en Castilleja, ¿no? Y entonces, claro, las editoriales nos empezaban a mandar todos los libros de texto porque era el momento de elegir el manual para los próximos años, ¿no? Entonces tuve un montón de visitas de representantes de editoriales, nos mandaban texto. Entonces yo al final del curso ya, como yo soy muy friki y no tengo remedio, pues me puse a ver un poco las páginas de cada libro, de cada manual de lengua que se referían al andaluz y le hice fotocopia, ¿no? Entonces pues yo veía que aparecen las mismas cosas y las mismas cosas de las que voy a hablar a continuación. Están plenamente presentes. Vamos, aquí me trae una selección, podría estar... podría estar un rato hablando de esto, pero quien quiera aquí, tengo pruebas, bueno, ya haré otro artículo sobre esto. La presencia de terminología colonial en los nuevos libros de texto 2024, lo actualizaré. Bueno, como yo decía, claro, yo parto del paradigma de que Andalucía es una colonia. Esto puede sonar muy... a lo mejor muy punky, como yo soy, muy radical, pero no es que lo diga yo, es que lo decía el Ministerio de Industria franquista en 1975, en una reseña en el sumario de una publicación que se llamaba Información Comercial Española. Entonces, en 1975, el franquismo ya en las postrimerías reconocía perfectamente que Andalucía ha sido algo así como una colonia situada al sur. Entonces, no seré yo, por favor, quien le enmiende la plana a un gobierno, ¿no?, del anterior régimen, en este caso. Bueno, no me voy a parar ahora en disquisiciones históricas, etcétera, etcétera, pero bueno, yo a eso me he dedicado. La línea que llevo de investigación yo le llamo colonización mediática de Andalucía. Bueno, y dentro de esa colonización tenemos lo que es la lingüística. Yo he utilizado libros de texto, estoy acordándome de uno de Vicente Vives, ¿no?, hace algunos años. En ese momento estaba yo trabajando en Utrera y manejábamos ese libro de Vicente Vives, ¿no? Entonces la edición andaluza de ese libro, por cierto, venía un recuadrito, la parte del andaluz, los orígenes del andaluz, etcétera, etcétera, decía: ¿sabías que Blas Infante se considera el padre de la patria andaluza, tal y cual, escribió el libro andaluz y murió víctima de la guerra civil en 1936, ¿no? Como el que, víctima de la guerra civil, así, como el que le ha dado un resfriado o algo así, ¿no? Bueno, y en ese libro, el caso es que en la parte de los ejercicios correspondientes a ese tema, a esa unidad, en la que venía un pequeño apartado destinado a los orígenes del andaluz, los ejercicios, las actividades preguntaban: ¿en qué año fue reconquistada tu localidad? Eso en primer lugar, ya la primera en la frente, reconquistar. Esa terminología ya decimonónica, absolutamente obsoleta, pero que sigue utilizando, por desgracia. Y luego decía: ¿de dónde provenían quienes la repoblaron? ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué saco yo esto a colación? Porque hay un señor que se llama Franz Fanon, que bueno, era de la Martinica, era negro, una persona negra del Caribe, de la Martinica, colonia francesa, era psiquiatra. Y entre otras cosas fue también activista y colaboró luego como funcionario del Imperio francés, pero colaboró en la liberación, o sea, en la independencia de Argelia, ¿no? Y este señor pues ha estudiado mucho el tema ese de lo que se llama el síndrome del colonizado, la colonización mental, ¿no? Y entonces en un libro que él tiene que se llama Piel negra, máscaras blancas, él pone el ejemplo de los libros de texto que utilizaban los niños en la Martinica y en el Caribe. Y entonces él cita que viene una lección de historia, comienza diciendo: porque nuestros ancestros los galos, ¿vale? Entonces, claro, allí en el Caribe, nuestros ancestros los galos como que no viene mucho a cuento, ¿no? No sé si nos tenemos que imaginar a Asterix y Obelix bailando reggae o algo así, ¿no? Pero claro, siempre en la mente del colonizado tú te tienes que identificar con el colonizador, ¿no?
Entonces, claro, nosotros no podemos ser andaluces. Y nosotros no hemos hecho nunca nada en la vida. Porque si nosotros empezamos a pensar que hemos sido capaces de hacer cosas, igual algún día tomamos conciencia y nos levantamos, como decía el himno, ¿no? Claro, entonces la mezquita no la hicieron los cordobeses de la época, lo hicieron los árabes. La Giralda también la hicieron los árabes, por lo visto. Y la Alhambra lo hicieron los árabes. Que por visto eran unos señores que estuvieron aquí 800 años en comisión de servicio, pero luego se volvieron a su puesto, ¿no? Es una cosa absolutamente delirante, pero de tanto repetirse, porque esto funciona por bombardeo. Es decir, y a mí me consta personalmente, porque nosotros hemos tenido ocasión en algunos momentos y de hecho lo hemos buscado, digo nosotros, la gente que estamos en esto del movimiento andalófilo, ¿no? Yo pertenezco a una asociación que se llama Sociedad para el Estudio del Andaluz, ZEA, y en una ocasión pues le remitimos una carta al que entonces era el director general de la Radio Televisión Andaluza, a cuento de una traducción que se había hecho, que le había encargado una editorial alemana al antropólogo Juan Porras Blanco, el profesor de Pablo de la Vide. Hubo una polémica mediática a raíz de esto, entonces salió mucha gente a decir que esto era, eso que escribía en andaluz era chorrada, en fin, bueno, una violencia simbólica muy intensa, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, además con nombre y apellido, todas estas personas que están diciendo que esto es una estupidez y tal, ¿por qué no se podría hacer, ya que es la nuestra, ¿no? La televisión que tiene que tener una misión cultural de divulgación del patrimonio cultural, lingüístico, etcétera, de Andalucía, pues hace un debate en el que estas personas expongan, si consideran que este tipo de cosas son estupideces, que lo razonen y haya un debate argumentado. Preferiblemente, pedimos que fuera preferiblemente en directo, por aquello de no de que no hubiera posibles sesgos o cortes, ¿no? en la selección del tiempo, ¿no? Eso parece que no les gustó mucho esa observación, se sintieron un poco como que estamos dudando de su capacidad de objetividad, ¿no? Pero bueno, eso ayer se vio, alguien lo comentó en el público, ¿no? O sea, tú ves las promos, no me las he traído aquí, yo las tengo un montón. Tú ves las promos de Canal Sur, de los informativos, entonces para las cosas serias, la gente se vallisoletaniza, es decir, la gente empieza a hablar pues de una forma muy formal, muy fina, pronunciando todas las eses y haciendo gala de una gran capacidad de exposición, ¿no? O sea, en fin, disfrazando su forma natural de hablar. Pero como dijeron aquí Nuria y Fran, bueno, pues para los morancos no hay problema. Para los morancos, para la chusa, para las guanis, para todos los personajes marginales o peor valorados en la escala social, para eso no hay problema. Los Simpsons pueden doblar a Cletus, Spackler y Brandín en andaluz porque son analfabetos y son paletos. Entonces, para eso no hay ningún problema. Eso sería la parte implícita. Pero bueno, luego está la parte explícita, que es de lo que voy a empezar ya a hablar y ya entro un poco al núcleo de lo que yo quería contar, ¿no? Entonces, voy a tomar un par de conceptos, un concepto sobre todo, para ejemplificar de dónde viene todo esto del origen colonial, de lo que se dice sobre el andaluz. Estamos ya en el discurso explícito. Ya no es que tú veas la tele y veas que cuando es algo de chiste o algo chungo puedes hablar andaluz, pero cuando es algo serio no hables andaluz. No, ya no es eso. No es una cosa que tú aprendes implícitamente, es sobre lo que se dice sobre el andaluz, ¿vale? Y bueno, y entonces aquí ya voy a partir de un concepto que tenemos aquí. Esto es un... voy a coger aquí... Esta vez me he traído papel porque tengo la chuleta, porque necesito leer los fragmentos... perdón, está aquí. Literales, textuales, ¿no? Para no equivocarme, ¿no? Entonces, esto es un fragmento del Diario de Sevilla. Un segundito. Sí, del 26 de marzo de 2017, ¿vale? Yo no me invento nada. Esto... todo lo que saco está referenciado, está documentado. Bueno, Diario de Sevilla, 26 de marzo de 2017, un catedrático de universidad con apellido de ciudad francesa, dice: en la medida en que se instale en la conciencia de los andaluces la idea de que el descrédito de ciertas peculiaridades, por ejemplo, la extrema relajación articulatoria que lleva a la deformación o eliminación de ciertos sonidos,
no emana de ninguna campaña de persecución foránea, la autorregulación ganará terreno. Verbigracia, o sea, traducido al cristiano, lo que está diciendo aquí es que cuando la gente se dé cuenta de que por hablar de una determinada manera la gente no le va a tener no lo va a tomar en serio y su discurso, el contenido va a ser rebajado, pues la gente por sí sola se irá dando cuenta de que hay que hablar de forma vallisoletanizada, como de hecho suele hacer este señor en sus apariciones públicas, ¿no? Además, fijaos qué curioso, me salgo un momento del tema, porque en uno de los vídeos de una de las apariciones de este catedrático, que está tanto en el canal de la Universidad de Sevilla como en el de un medio de comunicación que ya se ha cerrado, que era el Correo Andalucía, el local de Sevilla, pues decía que la cultura era la cultura escrita en el fondo. Fijaos, esto claro, ahí se ve la verdad, claro, porque tú no puedes... De ahí el interés de estas personas en que no se ponga por escrito el andaluz, porque como ellos consideran que la cultura de verdad es la cultura escrita, no vaya a ser que nosotros tengamos cultura propia. Entonces de ahí la importancia de esto, ¿no? Bueno, este párrafo, ¿qué es lo que voy a hacer a raíz de este párrafo? Bueno, pues voy a hacer un flashback, una serie de sucesivos flashbacks o de retrocesos, de retrogradaciones, para ver de dónde vienen algunos de estos conceptos que aparecen por aquí, ¿no? Bueno, tenemos por aquí la palabra descrédito. Descrédito, bueno, bien. Descrédito es falta de crédito. La palabra crédito, de hecho, se emplea con una dimensión económica, porque cuando una persona no tiene crédito es que no puede adquirir determinados bienes, no tiene dinero. No tengo crédito, no tengo la tarjeta de crédito, ¿vale? Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que él hacía una metáfora y decía que cuando las personas entramos en conversación, intercambio lingüístico, él hablaba de una especie de economía, de mercado lingüístico. Él acuñó la noción de mercado lingüístico. Es decir, que cuando nos ponemos en común y hablamos con otras personas, cada cual tiene una especie de capital lingüístico, capital simbólico. Entonces, hay capitales lingüísticos que están más valorados y otros menos. Es decir, unos tienen más crédito que otros. Y esto viene muy a colación. También entonces, claro, este tema sobre todo el tema de la extrema relajación, ¿no? Este señor habla de la extrema relajación articulatoria. Bueno, ¿de dónde viene esto? Esto lo tengo aquí en esta recopilación que he hecho de los libros, se menciona mucho. Se dice que nosotros pronunciamos de forma, o sea, que algunos de los rasgos del andaluz son, por ejemplo, si en vez de decir chiquillo, para entendernos, no voy a empezar con las denominaciones de los tipos de fonemas y tal, pero por ejemplo, si nosotros en vez de decir la che de chiquillo, decimos chiquillo, ¿vale? Fricativa en vez de oclusiva, tal. Bueno, pues estos libros de texto dicen que lo catalogan como relajación. Relajación. No es que nosotros pronunciemos de otra manera, no, sino que es que la consonante que en otro sitio pronuncia de otra manera, nosotros hacemos esa consonante pero relajada. También, por ejemplo, lo que es el sonido de la L, nosotros pronunciamos como la Y, ¿no? La Y, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? También en las S finales, para entendernos, el sonido que representamos con la S, en los plurales, etcétera, etcétera, pues eso se denomina también como relajación en los libros de texto, ¿no? Bueno, en este caso este señor habla de extrema relajación, ¿no? O sea, una relajación extrema. Esto no es solo los libros de texto, no es solo este señor en un artículo del Diario de Sevilla sobre el andaluz y tal y cual, que dice que el andaluz no hace falta defenderlo, que eso son gente victimista, como lo que estamos aquí, que estamos siempre dando la vara, sino que bueno, que nadie ha demostrado que el andaluz esté desacreditado, ni que esté estigmatizado, ni nada. Aunque haya una tesis doctorales y estudios varios que lo hayan estudiado, pero bueno, el conocimiento le persigue, pero este señor es más rápido, ¿no? Entonces, hay ese año que yo veo, yo estoy trabajando en este caso en Pino Montano, y veo que en la biblioteca del departamento hay un manual para el profesorado que se llama Lengua y Dialectos de España, escrito por una filóloga, y dice, los procesos de cambio, está hablando del andaluz, ¿no? Y dice, los procesos de cambio que acarrea esta relajación generalizada suponen reajustes morfológicos que inciden especialmente en el verbo, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bueno, y habla también que se dan usos vacilantes, como ustedes salís, ¿no? Esto es absolutamente absurdo.
Con lo de usos vacilantes, en los libros de texto también hay mucho, está la relajación y la vacilación. Vacilación no en el sentido de, oye, me estás vacilando, no de chulear a alguien, sino de dudar, ¿no? Vacila entre si tengo que decir vosotros o ustedes, que es como que la gente al hablar vacila. Bueno, esto no tiene esto es un disparate desde el punto de vista de la ciencia lingüística, ¿no? La gente hablando no vacila. ¿Por qué? Porque la lengua es un proceso absolutamente automatizado. Y tampoco es que tú te relajes, por tanto. Es que tú hablas de otra manera. Porque si tú te relajaras no serías capaz de articular. Entonces balbucearías cosas como... O sea, si tú te relajas no hablas. Es simplemente que hablas de otra manera. Tienes otro sistema consonántico. Pero claro, ellos lo hablan siempre en relación a tomando como sistema de referencia el castellano que se habla en el centro de la península. En vez de estudiar el andaluz tal como es, lo hace siempre con el eje de comparación con otra variedad, como le queramos llamar, exterior, ¿no? Que es la dominante, claro, por otro lado. Bien, bueno, también hay otra famosa filóloga con mucho predicamento mediático que en Canal Sur Radio, por ejemplo, en una entrevista, pues dice que aquí cometemos ciertos vulgarismos, bueno, pero que no pasa nada, que los vulgarismos no es solo aquí en Andalucía, sino que los hay en todos lados. ¿Quién no tiene un cadáver en el armario? Y dice que bueno, que puede decir que no pasa nada si dices barcón o arcarde, pero si estás en tu casa, en un ambiente más relajado, no pasa nada si pides una farda en una tienda, pero si tú estás en un discurso importante, un discurso político o en una situación académica, formal, como estoy ahora, pues claro, aquí no podemos decir esas cosas porque no está bien, ¿no? Bueno, entonces, esto viene, como ya apunté ayer en una intervención, del mito de la lengua perfecta. En los centros educativos explicamos la lengua al revés, la explicamos boca abajo. Puse el símil, es como si en ciencias naturales tú explicas el sistema solar y explicas que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces tú, en vez de decir... en vez de tú regirte por la teoría heliocéntrica, pues te riges por la teoría geocéntrica. Entonces tú, en 2024, imaginaos que a los niños se les dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, esto en ciencia natural no pasa, pero en lengua sí pasa porque se le está diciendo a los niños que la forma que tienen de hablar es una especie de evolución o deformación de la lengua escrita, y es al revés. O sea, ¿qué fue antes, la lengua oral o la lengua escrita? Evidentemente fue antes la lengua oral. La lengua escrita es una cosa que vino, que en perspectiva histórica, la lengua escrita tiene en 5 minutos. Si lo miramos a lo largo de los miles y miles de años que llevamos comunicándonos la especie humana, ¿no? Esto es de hace nada. Sin embargo, se explica la cosa al revés. Entonces ya, como tu forma de hablar no coincide con el estándar que alguien ha hecho de forma artificial, porque no puede ser de otra manera, pues ya te está diciendo que no hablas bien, que hablas mal, ¿no? Como le dijo Dámaso Alonso a una profesora que yo conocí, que por eso le di el título a este libro, que se titula Por lo mal que habláis, ¿no? Porque en un congreso dice que le dijo Dámaso Alonso, oye, sois andaluces, ¿no? Y dice, sí, don Dámaso, ¿cómo lo ha sabido usted? Entonces, dice, por lo mal que habláis, ¿no? Pues entonces ya ellos se volvieron a Sevilla bastante enfadados y tal, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo al tema de esto de la relajación, ¿no? La supuesta relajación articulatoria. Claro, este señor, ¿de dónde ha sacado este concepto que, como estas personas, que son las que están en la universidad, son las que, digamos, difunden el discurso y que copian los libros de texto, ¿no? Bueno, pues ¿dónde viene esto? Pues esto viene de uno de sus discípulos, porque además él se reconoce como tal, Me he equivocado. Era al contrario. Vale. Esto viene... Exactamente. Esto viene de un artículo científico que quien lo quiera, científico entre comillas, quien lo quiera ver, pues está en la página web del Instituto Cervantes. Este señor se llama Antonio Llorente Maldonado de Guevara, salmantino, y fue uno de los creadores del famoso Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, elaborado no sé si fue en los años 60, bueno, hace ya unas cuantas décadas. Bueno, con una metodología, en fin, que para la época, pues bueno, tiene un paso, en fin, eran otros tiempos, pero bueno, hecho de aquella manera, ¿no? Y entonces este señor decía, estaba hablando de nuestras consonantes, del sistema consonántico, ¿no? Entonces este señor aquí dice en este artículo, bueno, él atribuía las posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz, porque ya sabe que los andaluces somos muy exagerados. Entonces, si nuestra lengua evoluciona de una manera, pues que es porque somos muy exagerados, por lo visto. A la explicación más convincente y aceptada.
Esto es, según él, la pereza articulatoria del hombre andaluz, quizá ocasionada por el clima o la psicología, que tiene como consecuencia la relajación articulatoria, la falta de tensión, el desvanecimiento de los sonidos y su transformación, asimilación y aspiración o pérdida. Como consecuencia, vuelvo a abrir comillas, estas nuevas oposiciones fonológicas no han venido a enriquecer el sistema andaluz. O sea, nos acordamos del tema de la pobreza. Bueno, Andalucía, el territorio, el pueblo más pobre del Estado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque somos flojos, nos relajamos mucho, ¿no? Entonces, por eso somos pobres. Entonces, está aquí aludiendo al empobrecimiento. Estas nuevas oposiciones fonológicas no han venido a enriquecer el sistema andaluz, porque su aparición ha implicado la pérdida de la oposición a la que sustituyen. Me salto un cachito aquí. Nos hallamos delante de las famosas igualaciones que empobrecen el sistema fonológico consonántico del andaluz, como terminarán empobreciendo el sistema fonético. O sea que está aquí caracterizando la manera en la que hablamos en términos de pobreza-riqueza, pereza, ¿no? O sea, esto es alucinante, ¿no? Porque además se contradicen ellos mismos, porque claro, él dice que si, traducido esto es que si en vez de decir ascensor, o bien decimos ascensor o ascensor, o sea, si, para entendernos, si en vez de distinguir S y Z lo igualamos, ya sea en una variante o en la otra, pues estamos empobreciendo el sistema fonético porque se pierde un sonido, o sea, se pierde un fonema, un par de oposiciones, como diría Saussure directamente. Bueno, no tiene ningún sentido porque, de hecho, es más, la RAE, las instancias académicas, ellos no tienen ningún... o sea, cuando aquí en Andalucía hay más vocales que en el castellano de otras partes, o sea, en algunas variantes del andaluz hay una duplicación de vocales, ¿no? Hay una apertura vocálica para marcar los plurales y para marcar los cambios de personas. Es decir, por ejemplo, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Si yo digo, yo puedo decir, él viene o tú vienes. A mí no me sale porque no soy, perdón por la imitación, no me sale muy bien. Bueno, nosotros aquí aspiramos, ¿no? Tú vienes para acá, ¿no? En otras zonas dirían, tú vienes, ¿no? Entonces abre la vocal, es una vocal más abierta. Entonces hay, digamos que al menos 8 vocales, es mucha variante del andaluz. Bueno, pues esto, la nueva gramática de la lengua española, de la RAE, dice que estas vocales más abiertas del andaluz, o de algunas variedades del andaluz, que no tienen funcionalidad gramatical. Es decir, que tú abras más las vocales, eso en verdad no sirve para diferenciar la segunda persona, tú vienes, de la tercera, él viene, o los singulares de los plurales, el nene y los nenes, ¿no? O sea, ellos dicen que no, sí, la vocal se abre, pero eso en verdad no, en la gramática no tiene ninguna implicación, ¿no? Lo cual es absurdo, además se escuda en una cosa que se llama armonía vocálica, no me voy a meter en tecnicismo, pero que no hace agua, eso no hay por dónde cogerlo. Además, ¿pero por qué dicen eso? Porque la RAE tiene, y el nacionalismo lingüístico español tiene una doctrina según la cual tantos supuestos cientos de millones de personas hablan español no por motivos históricos, que por lo que ha pasado. O sea, en Paraguay no se habla alemán, se habla, bueno, hay lenguas originarias, indígenas, pero se habla también el castellano español, no por nada, sino porque había un imperio castellano, por cuestiones pues eso, históricas, políticas militares, por expansión militar de un imperio, etcétera, etcétera, la corona de Castilla y tal, ¿no? Pero ellos dicen que no, que el español se ha extendido porque nada más que tiene 5 vocales. Entonces, como tiene 5 vocales nada más, es más fácil de aprender. O sea, este tipo de cosas se dicen y se escriben, se ponen por escrito. Para ellos no tiene nada que ver los cientos y cientos de verbos irregulares del castellano. Eso para ellos no es problema, ¿no? Todo se basa en que nada más que hay 5 vocales. Claro, por esa regla de 3 deberían hablar millones de personas euskera o georgiano o coreaco, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, todo esto está plagado de ideología, disfrazada de ciencia lingüística, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí un primer momento, artículos en Diario de Sevilla, libros de texto, 2024, libros, manuales de lengua, tal y cual. Entonces, este señor, al principio, ¿de dónde ha sacado eso de la extrema relajación, ese artículo de periódico? Bueno, pues de uno de sus maestros intelectuales, que ha sido este señor, que en 1962 está diciendo que nuestro sistema consonántico se empobrece porque somos perezosos, que hablamos mal porque somos flojos, ¿no? Vale, pero es que esto no termina aquí, nosotros vamos a seguir tirando del hilo. ¿De dónde viene esta expresión?
Pues él mismo te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque la nota de pie de página que podemos ver aquí, que bien, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión utilizar esto del puntero, porque yo nunca... A ver cómo era esto. No va, ¿no? Bueno, no voy yo, porque soy muy torpe. Bueno, da igual. Aquí lo puedo señalar con la mano. ¿Vale? Tenemos aquí, ver la nota de pie de página, dice, véase Ortega y Gasset, teoría de Andalucía. Bueno, ¿qué es esto de la teoría de Andalucía? Bueno, pues la teoría de Andalucía, seguimos retrocediendo en el tiempo. Ahí la tenemos, ¿vale? Está muy pixelado y se ve fatal, pero no os preocupéis porque yo aquí tengo la transcripción literal de algunos fragmentos de los highlights de la teoría de Andalucía de Ortega y Gasset. Bueno, esta fue, digamos, fue un pequeño... los pinitos sociológicos que hizo este señor, representante de la alta burguesía madrileña, por otra parte, que es la clase social en la que se basa el castellano estándar, porque Menéndez Pidal dejó claro que su ideal de lengua era el de las clases altas de Madrid. Pues este señor pertenecía a las clases altas de Madrid, Ortega y Gasset. Pues este señor en los años 20, 1927 creo que fue, bueno, pues perpetró esta teoría sociológica en las que nos pone, bueno, vestido de limpio, ¿no?, a los andaluces, ¿no? Y dice, voy a leer algunos fragmentos. El andaluz lleva unos 4.000 años de holgazán y no le va mal. Pues la famosa holgazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. Aspiremos solo a una vita mínima. Entonces, con un mínimo esfuerzo, obtendremos una ecuación tan perfecta como la del pueblo más hazañoso. Este es el caso del andaluz. Su solución es profunda e ingeniosa. En vez de aumentar el haber, disminuye el debe. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Hace de la evitación del esfuerzo principio de su existencia. ¿Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto de un vicio? Pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Él está diciendo que nuestro ideal es la pereza. Él habla del ideal vegetativo andaluz. Dice vegetativo porque, o sea, como que nosotros comemos menos. Además pone ese ejemplo, dice que cualquier comida de un vasco, de cualquier hombre del norte, aunque sea una tapa, es mucho más nutritiva que la comida más elaborada que hagamos aquí. Porque comemos poco para así no tener que movernos mucho, para no gastar calorías. Entonces, pues somos flojos, ¿no? Entonces, esto es real, vamos, está en internet, o sea, la podéis rápidamente, teoría de Andalucía, Ortega y Gasset, y veáis las cosas que dicen nosotros. Además, es muy curioso porque además, bueno, aquí es donde ya entra llegamos ya un poco al núcleo duro de la cosa, ¿no? ¿Por qué estoy hablando yo de los rasgos coloniales atribuidos a Andaluz? Bueno, pues Ortega y Gasset, en toda esta teoría de Andalucía, yo he leído nada más que un parrafito, pero digamos que él establece una dicotomía, establece una caracterización por pares dicotómicos. Entonces está el norte y el sur. El norte lo representa Castilla, el sur lo representa Andalucía. El norte es guerrero, conquistador. El sur es pasivo y susceptible de ser conquistado. El norte es valiente, el sur es cobarde. Además, esto me recuerda mucho también a Fanon, al que he citado antes, a este señor, a este psiquiatra y activista de la Martinica, negro, porque él tenía una obra que se llamaba Próspero y Calibán. Perdón, él criticaba una obra de un psicólogo que se llama Octave Manoni, que se llamaba Próspero y Calibán, la psicología de los pueblos colonizados o algo así. Y él ponía el ejemplo de Madagascar, de que los malgaches estaban predispuestos psicológicamente a ser conquistados y colonizados por los franceses, ¿no? Así que, por lo visto, los andaluces también estábamos predispuestos a ser conquistados por los castellanos, ¿no? Entonces, según Ortega y Gasset, el norte es guerrero, el sur es pasivo, el norte es valiente, el sur es cobarde, el norte es activo, el sur es pasivo, perezoso, etcétera, etcétera. O sea, todo esto viene de eso. El filólogo de los años 60 lo ha tomado todo esto de Ortega y Gasset. De hecho, a veces nos compara... el norte es viril y el sur es amanerado, femenino. De hecho, utiliza esos términos, ¿no? Y bueno, dice, vale, muy bien, vale, aquí están los disparates estos de Ortega y Gasset, pero ¿dónde viene esto? Y es a lo que voy, ¿no? ¿Por qué? Porque Ortega y Gasset esto lo ha sacado también de otro sitio.
porque, por ejemplo, nos compara con los chinos. En un fragmento de este artículo nos compara con los chinos también. Y tú dices, bueno, ¿aquí qué es lo que pasa? Es una teoría climática. Y esto resulta que viene de la época de la expansión colonial de los grandes potencias que son Inglaterra, Francia, Alemania, sobre todo finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Entonces bueno, vuelvo a él. Ya he citado antes a Pierre Bourdieu cuando hablaba esto de mercado lingüístico y tal. Pero es que Pierre Bourdieu también habla de otra cosa en un libro suyo que se llama ¿Qué significa hablar? Y alude a una cosa un término que él acuña que le llama efecto Montesquieu. ¿Por qué le llama efecto Montesquieu? Porque él se refiere a cosas que suenan aparentemente como científicos, con una palabreja así técnica aparentemente, pero que luego si rascas ves que no tiene sustrato, que es una cuñadez, pero hecha pasar por científico porque le mete un ropaje científico, ¿no? Entonces, claro, es en esta época cuando se popularizan las teorías climáticas. Entonces, claro, como ahora son determinadas potencias europeas las que se están expandiendo, están dominando el mundo, está empezando en la época del gran comercio, los grandes viajes oceánicos, comerciales, etcétera, etcétera, pues es la época de un filósofo que se llama Hegel, alemán, que dice como que la vanguardia del mundo empieza en Oriente, pero se está desplazando hacia Occidente. Y entonces ahora Occidente es lo más de lo más. Entonces Occidente es el que parte la pana. De hecho, hasta esa época todo el mundo había convenido en que la vanguardia del mundo había sido China, ¿no? Y entonces ahora pues los chinos se empiezan a ver de otra manera. Se empieza también con lo que se llama el mito del milagro griego, que se dice ahora que la democracia, el pensamiento lógico, la razón, la ciencia, la filosofía y todo esto había nacido en Grecia, cuando los propios griegos, todos estos pensadores y filósofos griegos dicen, pero si yo esto lo he aprendido, yo me he ido a estudiar a Egipto. O sea, que esto lo habían sacado de Egipto. Pero claro, ¿Egipto qué pasa? No se puede decir eso porque Egipto es África y Egipto en buena medida es negro. Hay un libro que se llama Atenea Negra, de un autor que se llama Martin Bernal, que él precisamente estudia cómo en ese momento, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII, pero ya en el siglo XIX, se empieza a cambiar todo este discurso, ¿no? Entonces hay mucha gente que se sorprende ahora mismo que China esté a la vanguardia de la tecnología, pero vamos, China tenía una época de depresión y colonizada, que esto ha sido 5 minutos también en perspectiva histórica. En los libros de texto que yo uso se dice que la imprenta la inventó Gutenberg en 1500 y pico, es mentira, la había inventado los chinos. James Watt no inventó la máquina de vapor, los británicos se trajeron a ingenieros chinos a que le explicaran cómo se hacían estas máquinas, o sea, que tuvo un papel fundamental en la llamada Revolución Industrial Británica, ¿no? Bueno, y así tantas y tantas cosas, ¿no? Un montón de inventos y de descubrimientos, etcétera. Entonces, claro, Ortega y Gasset se está basando en toda esta visión racista, colonial, que se ha forjado en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, y en estas teorías climáticas. Entonces, claro, lo que se dice es que en esa época las zonas, los países fríos, son los que están llamados a dominar el mundo porque son los más avanzados, etcétera, etcétera. Y de ahí, por tanto, si vamos rascando, vamos siguiendo los eslabones de la cadena. Por eso se dice aquí, en un libro de texto, en un artículo periodístico o en un manual de lengua, que nosotros, pues, determinada forma de hablar es producto de la relajación. Entonces, ahí está el origen de este concepto colonial, ¿no? Bien. Yo a lo que invito con este tipo de cosas es a tener siempre presente que estemos muy alerta, porque sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas, hay siempre mucho de ideología, ¿no? Y bajo un aparente armazón o un ropaje científico, técnico, etcétera, etcétera. Pero esto es... Luego no reviste un análisis riguroso si tú empiezas a rascar, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acaba el tema del vulgarismo, ¿no? Esto lo menciono mucho. El vulgarismo es un concepto, es una noción que emite quien está en una posición de poder. O sea, ¿qué es un vulgarismo? O sea, vulgarismo, no sé si habéis escuchado este término, ¿no? Vulgarismo, simplificando algo que está mal dicho, ¿no? Vulgarismo viene de vulgar. El vulgarismo es algo que no se debería decir así, que se debería decir de otra manera, explicado en palabras sencillas. Pero claro, ¿quién determina lo que es vulgarismo y lo que no?
pues evidentemente las instituciones prescriptivas, tipo RAE, etcétera, etcétera, la RAE, ¿no? Rancia Academia Española, como yo lo llamo, porque claro, el autor de ese texto, de ese artículo periodístico del Diario de Sevilla, dice que, respecto al andaluz, en ese mismo artículo, que no hay, o sea, que aquí no hay nadie que te esté imponiendo nada, que la gente sola, cuando se dé cuenta de que determinada forma de hablar está desprestigiada y no tiene crédito, y es objeto de descrédito, pues irá abandonando esa forma de hablar y irá adoptando la otra, que es la que hay que adoptar, la forma de hablar adecuada para que te tomen en serio. Claro, pero es que este señor es miembro de la sucursal de la RAE en Andalucía. O sea, me está diciendo aquí nadie impone nada. Literalmente dice ese enunciado, ¿no? Aquí nadie impone nada. Bueno, pero es que tú perteneces a la RAE. Digo yo que la RAE algo impone, ¿no? O por lo menos trata de hacerlo, ¿no? Pero lo del vulgarismo es tan absurdo como que, por ejemplo, si tú aquí, además podemos pensar la letra del flamenco, si tú dices naide en vez de nadie, o si tú dices aiga en vez de haya, o si tú dices prove en vez de prove en vez de pobre, pues claro, tú aquí eres vulgar. Tú estás incurriendo en un imperdonable vulgarismo. Pero sin embargo, esas mismas personas, esos mismos estudiosos, filólogos, etcétera, etcétera, que encuentran esas palabras, ese léxico, ese vocabulario en el sefardí, es decir, en la lengua de los descendientes de personas de religión judía que fueron expulsadas de la península ibérica en el siglo XV, etcétera, etcétera, bueno, que más o menos han podido mantener su lengua en otras zonas del mundo, pues si un sefardí en Turquía, en Europa del Este, en el norte de África o en América, si hay un medio de comunicación en lengua sefardí y en ese medio de comunicación se dice prove esas mismas palabras, naide o aiga, pues te van a decir que es un arcaísmo interesantísimo, ¿vale? Un arcaísmo es básicamente una palabra antigua, ¿vale? O sea, si esa misma palabra tú la dices aquí, eres vulgar, está mal. Pero si esa palabra la dice un sefardí, bueno, ya estamos... Bueno, de hecho es así que hasta ahora se quieren apropiar del sefardí y le llaman judeo español, ¿no? Y además tiene un programa en Radio Nacional y todo, hablan en sefardí, ¿no? O sea, es que es absurdo, pues claro, evidentemente la persona que en un pueblo de Andalucía dice aiga o naide, pues que lo ha aprendido de sus padres y de su entorno, pues es una lengua natural. Y se puede comunicar perfectamente. Esa forma de materializar sonoramente la palabra no implica ninguna pérdida de significado o problema comunicativo, porque la gente sabe que cuando dices naide no estás diciendo patinete o no quieres decir pared. Estás diciendo que no hay ninguna persona aquí. Que se diga naide o nadie es irrelevante. Ahora bien, si tú quieres construir un estándar, que es una lengua cultivada, artificial, etcétera, etcétera, muy bien. Yo soy profe de lengua castellana y literatura y yo pues, en el examen le digo al niño que me tiene que poner nadie. Pero lo que no quiero que perdamos la perspectiva de que eso es fruto de una elaboración artificial posterior a la lengua oral. Entonces yo lo que no tengo ninguna intención es ir de policía lingüística detrás de los niños diciéndole cómo tienen que hablar en su casa o en su grupo de iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en definitiva, no me enrollo más, pues ya me estoy acercando ya al tiempo establecido y entonces cierro con esa reflexión, ¿no? Siempre que pues bueno, pues que estemos atentos a este tipo de mensajes que están un poco en la superficie, pero que tienen un trasfondo detrás. Y un trasfondo, pues como hemos podido ver, que está pues eso, en doctrina que consideran que hay unos pueblos del mundo que son superiores a otros, que trabajan más que otros y por tanto se merecen el nivel económico que tienen. Dicho esto, pues muchas gracias por vuestra atención y de nuevo muchas gracias al Ayuntamiento de Coria por esta invitación. Muchas gracias. Si hay, no sé si hay preguntas o cualquier. Sí. Bien. ¿El qué, perdón? ¿Qué? Al que ha escrito todas esas tonterías, digámoslo en andaluz, ¿no se le ocurrió en su tiempo de que haya estado tiempo en traducir?
Yo ahí yo no... ¿Se diera cuenta? Sí, es que al parecer hay gente que dice, yo ya no llego no tengo tanto conocimiento, pero lo he visto que, claro, él llegaba por lo visto y vería a la hora de la siesta, a los jornaleros ahí echados ahí esperando tal, y diría, uy, que esta gente que poco trabaja. Por cierto, además, es que mira, una cosa que se me ha pasado, no he dicho una cosa, claro, es que es verdad, perdón, es que se me ha pasado una cosa. Claro, estamos aquí, esto hay que mencionarlo. Es que Ortega y Gasset habla, hemos dicho que habla del ideal vegetativo andaluz, ¿no? El ideal de la pereza como ideal y como estilo de cultura, su ideal de existencia. Claro, ¿qué publicación había salido poquitos años antes? El ideal andaluz. De Blas Infante. Claro, que él, muy probablemente, él tuvo que haber leído. Lo que pasa es que se está refiriendo a él sin nombrarlo, para desactivarlo, porque claro, Infante tenía otra visión de la península ibérica, de refundar la península ibérica de otra manera, desde el sur. Pero claro, es que Ortega y Gasset piensa desde el norte. Pero es que Ortega y Gasset tiene que comprender también que vivió en el mundo, cuando él vivió había muchos intelectuales que eran andaluces y que él compartía, ¿no? Que él compartía con ellos charlas. Entonces, ¿cómo puede decir que aquí en Andalucía, cuando la mayoría él leería Lorca, él, pues no sé, leería Juan Ramón Jiménez, eso? Vicente, entonces Blas Infante, entonces ¿cómo puede decir en qué se basaba entonces? Pues os invito a que lo leáis entero, porque vamos, esto es de... Claro, porque él entonces, que si él veía a ese grupo de intelectuales y él sabía que venía de Andalucía, ¿qué pensaba entonces él? Porque pensaba que aquí se hablaba mal y que no era, y que nosotros éramos, vamos a decir, no intelectuales analfabetos. Bueno, es y que había... perezosos. Es que porque a toda esta gente, a Ortega y Gasset, a Unamuno, le ponemos nombre de instituto, nombre de avenida, nombre de calle, pero vamos, si tú ves lo que decía, por ejemplo, Unamuno decía que España había que desmeridionalizarla. O sea, él decía que no soportaba a los andaluces, que somos unos mafiosos, que no tenemos... que una carta de un amigo suyo decía que no nos soportaba, o sea, que somos lo peor y que somos, como decía, somos casta incapaz de redención alguna, o sea, que somos aquí, que Málaga debe ser colonia y hay que barrir, y hay que, eso literal, que Málaga debe ser colonia, estamos hablando de colonial, ¿no? Y que hay que barrer el beduinismo. Pero claro, es que los intelectuales de la Segunda República, muy bien, sí, Claudio Sánchez Albornoz se exilió, todo lo que tú quieras, presidente de la República, pero es que te decía lo mismo, todo esto de que cuidado, que aquí, que si la reconquista, que todo lo que es bueno es lo que viene del norte, todo lo que viene desde Covadonga para adelante. Que aquí esto, nosotros somos medio moros y tenemos entonces los que escribían aquí, entonces los intelectuales eran como que venían del norte y se instalaron aquí. Sí. Es curioso, claro, tú coges, por ejemplo, la generación del 27 y casi todos son andaluces. Eso es lo que estaba yo diciendo. Lorca, Rafael Alberti, que estaba diciendo yo la generación del 27, ¿qué pasa? Que es que la mayoría son de aquí de Andalucía. Sí. Son de Granada, de Cádiz. Y en aquella época había un premio Nobel, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, exactamente. Al que le doblaron, por cierto, o sea, Franco le dobló los nodos y esto, cuando le dieron el premio Nobel, y estaba en el Puerto Rico hablando, le puso una voz en off encima. O sea, perdón, le puso una voz doblada encima para quitarle el acento andaluz. Sí, lo sabía. Te quería preguntar, porque has basado tu exposición en un artículo del Diario de Sevilla y aparte de ahí has tirado de la manta hacia atrás con nombres y apellidos de filólogos, Ortega y Gasset, etcétera. ¿Cómo se llama ese señor que escribió ese artículo en el 2013? Señor, bueno, como se dice... Es que es interesante. Como se suele decir el pecador, o sea, perdón, el pecador que te pecado, pero vamos, no tengo ningún problema. Este señor se llama Antonio Narbona Jiménez. ¿Perdón? Antonio Narbona Jiménez. Gracias. Está, creo que felizmente jubilado. Además, es muy curioso porque, por ejemplo, este señor tiene un vídeo en una conferencia. Este señor creo que es de un pueblo de la Sierra Sur. De Osuna, ¿no? Yo pensaba que era de otro, pero bueno, no estaré. Y entonces, en una de sus conferencias que da por ahí, pero no, era en otro pueblo, creo. Y él dice que... Pero bueno, si es que son la mayoría.
Pero de hecho el detalle al que yo voy es que una de las juntas de escritores de la Sociedad para el Estudio Andaluz, que fue en Jaén, no recuerdo el año, si fue 2016 o algo así, se hizo en dependencia de la Universidad de Jaén. Que no es que la Universidad de Jaén ni lo patrocinara, ni pusiera un duro, o sea, que todo esto era costeado por los miembros de la asociación. Pero la Universidad de Jaén cedió el espacio, ¿no? Y este señor se jacta, de una forma bastante corleonesca, ¿no? Y tal, de que le mandó un correo al rector de la Universidad de Jaén para impedir que se produjera tamaña infamia, ¿no? Algo así, o tamaña estupidez o algo así, ¿no? Bueno, esta vez no lo consiguió. Pero quiero decir, pero es que además es que estas personas, a lo que yo iba, es que este señor escribe libros y dice todas estas cosas, las dice pagadas con nuestros impuestos, porque son libros editados por el CENTRA, por el Centro de Estudios Andaluces, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero lo que comentaba ayer, ¿no? Decía, por ejemplo, que calificaba la escritura andaluz como una aberrante iniciativa. Entonces, pues, si es que o sea, que quiero decir que no es que tengamos que irnos fuera, el problema lo tenemos aquí, si es que el enemigo lo tenemos en casa, si es que no tenemos que irnos fuera, no hay nadie de fuera sí, también, vale, sí, la serie de la tele, vale, pero a mí me da igual lo que piense. A mí me da igual que una persona me cuente que estuvo un tiempo trabajando en Valladolid y aunque no encontrara trabajo le dijera, bueno, pero por lo menos aprendió a hablar. A mí esas cosas me dan igual, porque lo que piense una persona de fuera, vale, pues ahí su prejuicio se queda. El tema es la guerra cultural que tenemos que ganar aquí entre nosotros. Porque todas estas cosas, bueno, podría más. Es que estaba pensando en algo que contaré dentro de un tiempo, pero no puedo contar ahora porque me compromete en mi entorno cercano. Pero eso, que tenemos el enemigo en casa. Como decía Juan Carlos Moreno Cabrera, las cadenas de la ideología son más fuertes que las del hierro. Pues. La última. ¿Alguien algo más que decir? No, que me ha dejado fuera de hacer esto, yo lo tenía idealizado. Que yo en todos los pueblos de Andalucía le quitaba la calle. Tenga que hacer, ¿no? Esto se me olvidó ponerlo, pero era un poco la caracterización, el resumen que hace Bourdieu de esa dicotomía entre la gente del norte y la gente del sur, ¿no? Pero bueno, la pasividad, la cobardía. Bueno, haremos una moción para quitarle las calles. Aquí no hay ninguna, Corea no tiene ninguna. Manuel, muchísimas gracias por Gracias a vosotros, muchas gracias. Si alguien quiere también adquirir el libro, ahora se puede acercar para hacerlo. ¿Cansado de no tener cobertura en tu casa? Escucha bien, Viva Móvil te trae la solución definitiva. Si contratas un paquete de servicios de Viva Móvil, te llevas 2 routers gratis. Así es. ¿Por qué? Porque uno es para tu salón y el otro, bueno, pues ponlo en la salita, en la cocina o hasta en el baño. Tú decides. Porque todos sabemos que donde más necesitas el wifi es justo cuando más cómodo estás. Así que ya lo sabes, 2 routers por la cara y una conexión que cubre hasta el último rincón de tu casa, siempre con Viva Móvil. Consulta condiciones llamando al teléfono gratuito 900-833-051 en nuestras oficinas o visitando nuestra web vivamóvil.es. Imagina un hogar más seguro y protegido las 24 horas del día. ¿Te preocupa la seguridad de tu hogar y tu familia? Con Viva Security puedes disfrutar de la tranquilidad que mereces desde tan solo 29,90 al mes más IVA. Ten el control absoluto de tu hogar gracias a las alarmas de Viva Security, conectadas a una central receptora de alarmas con aviso a la policía integrado. Ya sea que necesites una alarma para tu vivienda o una solución de seguridad para tu empresa, Viva Security se adapta a tus necesidades con sus sistemas personalizables y su equipo profesional que estará disponible para ti a cualquier hora del día. No pongas en riesgo lo que más quieres. Llama gratis al 900-833-046
o visita vivasecurity.es y descubre cómo puedes disfrutar de un hogar más seguro e inteligente. Que digo yo, que bastante hay que apretarse ya el cinturón en el súper para andar mirando también por el internet. Con la fibra óptica de 1 giga de Vivamóvil puedes disfrutar de una conexión sin interrupciones de la mejor calidad. Además, la tarifa Ultra Mini Plus incluye una línea móvil con llamadas ilimitadas y 30 gigas por tan solo 23,90 euros, IVA incluido. Pero espera, que hay más. Si contratas la tarifa Ultra Mini Plus te llevas 2 routers gratis. Sí, como lo oyes, 2 routers completamente gratis. ¿Acaso se puede pedir más por 23,90 euros al mes? No dejes escapar esta oportunidad y contrata ya nuestra tarifa Ultra Mini Plus. Consulta las condiciones llamando al teléfono gratuito 900-833-051 en nuestras oficinas o visitando nuestra web vivamóvil.es.